Welcome back, everyone. Buenos días, bienvenidos de nuevo. Es un placer contar con ustedes para esta sesión, la OMC a los 30 años de la OMC, evolución o revolución. Vamos a mantener una conversación acerca de en qué punto se encuentra el comercio, las políticas comerciales y la globalización. Eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Hoy nos vamos a centrar en esta sesión sobre todo en cuestiones institucionales. Y todos sabemos que la OMC se encuentra en un momento crítico, celebra su 30º cumpleaños, es decir, una generación. En 1995, 195 países se sumaron 135 países se sumaron para firmar el Acuerdo de Marrakech, el resultado de la Ronda de Uruguay, para ampliar lo que ya estaba vigente desde 1947, que básicamente se ceñía al GATT, y se creó esta institución, se fundó la Secretaría y se estableció un sistema de solución de diferencias que es robusto, con un órgano de apelación, y que durante mucho tiempo fue conocido como la joya de la corona de la OMC. Como saben, el sistema de solución de diferencias hoy atraviesa una crisis. Las negociaciones comerciales están paralizadas, a pesar de que se han cosechado algunos acuerdos, como el Acuerdo de Facilitación del Comercio hace algunos años. Y nos encontramos en un momento en el que la geopolítica prima, combinada con el cambio climático y otra serie de inquietudes acerca de resiliencia frente al cambio climático y otros elementos que están realmente estirando las costuras del sistema multilateral del comercio. Contamos con un excelso grupo de oradores de distintas procedencias y experiencias con los que vamos a conversar acerca de en qué punto se encuentra la OMC hoy, 30 años después de su creación, y también cómo podemos avanzar para garantizar que la OMC sigue siendo pertinente la próxima generación, en los próximos 30 años. Contamos con Mari Pangestu, que es de sobra conocida. Mari está asociada, entre otras ocupaciones, al Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington. Además, fue la directora general del Banco Mundial. Y cuando yo era estudiante, ya la conocí como ministra de Comercio de Indonesia. Contamos además con Federico Banos Lindner, que es alto vicepresidente de DP World, que está basado en Emiratos Árabes Unidos. Es una empresa de logística y que, por tanto, está en la vanguardia de lo que sucede a pie de calle y nos va a adentrar en cómo se vive el comercio día a día y toda la situación en que estamos sumidos. Contamos también con académicos tales como Robert House, que imparte clase de Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York. Ha ocupado esta posición durante mucho tiempo y ha escrito múltiples documentos, manuales y artículos acerca de la OMC. Cabe destacar, por ejemplo, artículos recientes acerca de cómo avanzar en esta institución. Contamos también con Scott Lincicome del Cato Institute. Fue abogado, hoy es vicepresidente de Economía General en este Cato Institute. Está especializado también en políticas comerciales. Y, por último, está con nosotros también el doctor Bright Okoju, que es el jefe de gabinete de la OMC, con la directora general, su mano derecha, y nos va a dar el punto de vista de en qué punto se encuentra hoy la OMC y las celebraciones que aquí se mantienen. Mary, comenzamos con usted. Representa un país en desarrollo de gran tamaño. El sur global conforma, como saben, la inmensa mayoría de los miembros de la OMC, y por eso creo que es usted la que tiene que hacer uso de la palabra en primer lugar. ¿Qué ha aportado la OMC a los países en desarrollo? ¿Hasta qué punto han aprovechado los países en desarrollo esta organización? ¿Qué valor les aporta a la mayoría de sus miembros? Muchas gracias por esa pregunta. Quisiera retomar la conversación donde la ha dejado la sesión anterior, la conferencia inaugural.
insistir en la noción de que los países en desarrollo, como menos, han vivido de primera mano lo importante que es el comercio para el crecimiento, la reducción de pobreza, etcétera. Pero todavía no está claro si los beneficios se han repartido de manera equitativa y por eso hay una cierta resistencia o rechazo en muchos países en desarrollo, al menos cunden dudas. En mi calidad de ministra de Comercio o exministra de Comercio, lo que puedo decir es que el comercio es un medio para alcanzar un fin y no basta con las políticas comerciales. Se necesitan otras políticas también para poder distribuir y repartir los beneficios de manera adecuada. Y por eso yo creo que se tiene que instalar un relato más adecuado. Los políticos siempre le echan la culpa al comercio y es algo que yo he vivido en mis propias carnes como ministra de Comercio. Es un chivo expiatorio muy fácil. Bueno, a ver, el comercio lo estamos protegiendo, vamos a aumentar aranceles. Es fácil aplicar este tipo de medidas, así que tenemos que ser claros, decir las cosas como son y ver cómo cambiar este relato que impera entre los políticos. Quisiera incidir en 5 elementos que tienen que ver con los beneficios que a mi juicio aporta la OMC a los países en desarrollo. Y ahora les voy a dar una pista acerca de mi edad. Llevo 30 años de experiencia con la OMC. Yo estaba allí cuando se creó ya. En 1995, cuando se creó esta organización, la OMC se convirtió en una plataforma para que los países en desarrollo pudieran participar en el sistema mundial del comercio. Por fin los países en desarrollo tenían una voz. Ya participaron en la ronda de Uruguay, pero se incrementó su participación. En la ronda de Uruguay tenían un papel más pasivo. Con respecto a esta joya de la corona a la que usted ha aludido, el sistema de solución de diferencias, pues puedo decirle que a la luz de Indonesia y de otros países nos sentimos empoderados para hacer algo cuando se habían aplicado, a nuestro juicio, medidas comerciales injustas. Tuvimos una diferencia en materia de tabaco con Estados Unidos que ganamos también. Hemos perdido algunos casos, por supuesto, pero todo esto nos ayudó a someter a disciplina a nivel interno nuestras políticas comerciales. Y tenemos que proteger la OMC, tenemos que proteger el sistema de solución de diferencias y este sistema multilateral, sobre todo ante las violaciones flagrantes que se han venido cometiendo con medidas unilaterales en los últimos 5 años. Por otra parte, ¿cómo se pueden integrar mejor los países en el comercio mundial? Pues fue posible gracias a la OMC. En tercer lugar, yo estuve en Seattle, teníamos toque de queda, en fin, no se pueden imaginar lo delicada que era la situación. ¿Y por qué? Porque el Quad, que se denominaba 4 países, eran los que marcaban la pauta y el destino del resto de países. Entonces es lógico que se protestaron. Después de Seattle, sin embargo, hubo una reacción clara de los países en desarrollo. Cancún fue un fracaso, después se celebró Doha, de Doha pasamos a Hong Kong y ahí los países en desarrollo realmente encontraron su voz y formaron grupos como por ejemplo el G20 en agricultura, el G33 que dirigí en aquel momento como representante de Indonesia, el grupo de países menos adelantados, el grupo africano, etcétera. Y estos grupos serán importantes y son importantes ¿por qué? Porque nos aunamos, invertimos recursos y la Secretaría nos puede ayudar con la labor de fondo para que nosotros pudiéramos justificar por qué necesitábamos trato especial y diferenciado, por qué necesitábamos plazos más largos, por qué necesitábamos resultados distintos, porque queríamos equilibrar el desarrollo. Y es decir, que no solamente rechazábamos cuestiones de plan, no era un no por el no en sí mismo, sino que estamos diciendo no, de esta forma no, mejor así y dábamos una alternativa. Ahora, ¿por qué fracasó Doha después de todo lo que les he contado? Hong Kong, después de todo lo que se hizo. Estos grupos nos permitieron, además, hacer que se oyera nuestra voz en la Sala Verde. Yo representaba no solamente a Indonesia, que es un gran país en desarrollo, sino que representaba en aquel momento a 33 países. Este grupo de los G33 hoy cuenta con 45 miembros. Entonces, bueno, pues así se facilitó el consenso que se necesita. Ahora, ¿por qué fracasó Doha? Pues podríamos hablar largo y tendido al respecto. Pero en Hong Kong se lograron
éxitos, después Doha, se conciliaron y se conjugaron distintos elementos. Y a la luz de mi experiencia, pues esa conciliación de elementos funcionó, pero hubo uno o dos miembros que no se sumaron al consenso por dos motivos. Bueno, este es el primer motivo por el que Doha no funcionó. Y el segundo motivo es porque la voluntad política no era lo suficientemente sólida. Yo asistí a la reunión del G20 que fue presidida por Sarkozy y todos estaban de acuerdo en que había que completar Doha y se envió a los ministros de Comercio a Ginebra para poder terminar Doha. Y sin embargo, no fue así, no se logró. Y es algo en lo que tenemos que seguir reflexionando. En cualquier caso, desde entonces, pues el compromiso único ya no es posible. Es algo que se trató de salvar a través de Doha, pero hoy lo que tenemos entre manos son distintos, el todo único ya no funciona, como digo, lo que tenemos ahora entre manos son distintos elementos del paquete, de ese todo único. Ahora, el acuerdo de facilitación de comercio es uno de los logros que alcanzó la OMC. También hay distintas iniciativas plurilaterales. Se ha alcanzado también el acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Es decir, que se está avanzando y tenemos que seguir impulsando esos avances de la manera en que podamos. El acuerdo de facilitación de comercio es un éxito rotundo porque contó y cuenta con el apoyo del sector privado y permitió a los países en desarrollo crear capacidad. Fue de verdad una negociación muy fructífera y se pudieron diseñar las posiciones de negociación y las obligaciones teniendo en cuenta las necesidades en materia de capacidad. Muy interesante su punto de vista, pero ahora vamos a centrarnos en la situación de hoy. Scott, hablamos de política industrial, no solamente en Estados Unidos, sino por doquier. Tenemos una rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, cuyo final no se vislumbra. ¿Qué perspectivas entonces tiene la OMC de mantener un sistema de libre comercio? La intérprete se disculpa, pero el orador no tiene el micrófono encendido. Estoy de acuerdo con usted en que Estados Unidos y China están sumidos en una tensión geopolítica que plantea dificultades para la economía mundial. Ahora bien, creo que las perspectivas son más halagüeñas de lo que se suele describir también para la OMC. Podemos partir de algunos hechos básicos. Hay una serie de declaraciones que se manifestaron acerca de desglobalización que estaban desprovistas, que han demostrado estar desprovistas de sentido. Si ajustamos los volúmenes de comercio a la inflación, vemos que ha aumentado casi en un 5%, 30% para China. El comercio de servicios ha pasado del 5 al 7% del PIB. El comercio digital se está disparando, prácticamente se ha duplicado en este periodo. Es decir, que el comercio mundial, incluso en estas circunstancias, ha demostrado ser muy resiliente. Incluso en Estados Unidos, que parece que se está replegando, al final pues la historia es distinta. Si ajustamos las importaciones a la inflación, estas aumentan casi en un 20% desde 2015, desde que asumió la presidencia Donald Trump. Y una buena parte es comercio con socios preferenciales o a través de acuerdos de libre comercio como la India, Vietnam, etcétera. Pero incluso si nos fijamos en la relación comercial entre China y Estados Unidos, se suele pasar por alto que China es la segunda fuente de importaciones de Estados Unidos. Y hay algunas divergencias, por ejemplo, de las cadenas de suministro que se han desviado a países terceros, con lo cual probablemente las cifras sean distintas, sean superiores. En cualquier caso, todas estas cifras describen una situación que no es tan aciaga como se suele pintar. Incluso en pleno fragor de la campaña presidencial, pues se ha descartado en el Congreso, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una iniciativa para cerrar todas las relaciones comerciales con China. Entonces, ¿por qué
nos encontramos en la situación en que estamos? Bueno, pues que ha habido decenios en los que el comercio internacional basado en normas ha visto que gobiernos, sistemas y empresas se han beneficiado de manera enorme. Esos beneficios son difíciles de eliminar. Si se eliminan, los costos en que se incurriría serían enormes. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la situación de las cadenas de suministro a nivel mundial, la resiliencia que demostraron durante la pandemia o dificultades asociadas a tensiones geopolíticas entre Reino y Estados Unidos o también a tensiones en las cadenas de suministro por el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, vemos varias dificultades. Por otra parte, alrededor del 75% del comercio mundial se opera, se realiza de conformidad con las normas del GATT. Por eso la OMC es importante. En Estados Unidos, alrededor del 60% de las medidas comerciales provienen todavía del GATT y con socios del GATT. Hay cuestiones al margen de Estados Unidos, ámbitos en los que el GATT, en los que la OMC sigue imperando claramente, como por ejemplo las cadenas de suministro alimentarias. Es decir, que la OMC es hoy más importante, habida cuenta de que las cadenas de suministro se están diversificando. Además, tenemos que pensar que el sistema mundial del comercio no se circunscribe solamente a China y Estados Unidos y, por tanto, hay muchos otros países que expresan claramente su apoyo al sistema de la OMC, ya sea a través de acuerdos multilaterales de menor calado, pero que siguen existiendo, o a través de acuerdos plurilaterales. Es algo que sigue dándose aquí en esta casa, en la OMC. Por tanto, dar por muerta a la OMC a mí me parece que no solamente es prematuro, sino que es completamente erróneo. Muy bien, nos quedamos con esa idea. Es un buen punto de partida. Rob. Se han esgrimido muchas críticas, sobre todo por parte de Estados Unidos, hacia la OMC. Se ha criticado que ha perdido su peso como institución, que ha perdido peso como institución en estos 30 años. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es verdad que ha perdido peso la OMC en estos 30 años? ¿Funciona el micrófono? Sí, perfecto. Muchas gracias. En mi opinión, la OMC se encuentra sumida en un proceso de reconfiguración, de definición incluso de su imagen para adaptarse a una realidad compleja, habida cuenta de la geopolítica y de la geoeconomía, de la economía mundial a día de hoy. Y hay mucho que cabe alabar en este proceso de reconfiguración. Digamos que la marca original de la OMC venía marcada por lo que ya se ha dicho hasta el momento, la negociación de grandes acuerdos de normas cuya observancia se garantizaba a través de la OMC y cuyo cumplimiento podía también garantizarse a través de la imposición de sanciones. Ahora quedó claro que, por ejemplo, en servicios, esta apertura, esta liberalización, pues configura una ideología que ha descrito claramente Jason Furman en su conferencia inicial, pues fue un poco la imagen que primó. Los gobiernos trataron de que el mundo, pues, de que hubiera un entorno seguro en el mundo para el acceso a los mercados y que hubiera una serie de normas que rigieran y que se hicieran cumplir. Y para seguir cosechando éxitos en el futuro, simplemente tenemos que darnos cuenta de que esa ideología pues, se ha visto hasta cierto punto mancillada. Y esta organización no puede convertirse simplemente pues, en, digamos, una residencia para una ideología anciana y se tiene que buscar una nueva perspectiva, algo que la directora general está tratando de hacer. Y
se trata de imprimir esta nueva perspectiva con conceptos como, por ejemplo, el comercio incluyente, como este lema, un comercio mejor para un mundo mejor. Es decir, que para adaptarse, teniendo que lidiar con esta nueva dinámica de poder, con esta nueva dinámica geopolítica, y lo que cabe hacer es servirse del capital institucional y de recursos humanos que existe en la OMC para lograr que el comercio redunde en beneficio de las personas, para que las personas vivan mejor gracias al comercio y para que aquellos que no se han beneficiado del sistema comercial puedan aprovechar esas oportunidades. Y no me parece que sean palabras vacuas. Hay muchas medidas que se están tomando al respecto. Hay acuerdos, por ejemplo, como el que se ha firmado con la FIFA sobre materia de algodón, también en cuestión de género, de equidad y comercio, en tema de plásticos y últimamente también la implicación de los pueblos indígenas. En lo que respecta al capital institucional, la OMC dispone de pingüe información acerca de cadenas de suministro, acerca de cómo evoluciona, en qué punto se encuentra el comercio. Y tengo aquí un estudio que les recomiendo de Martin Guzman y Joseph Stiglitz, que habla de reglobalización, normas internacionales para la prosperidad mundial. Y el comercio, en su juicio, la globalización puede ser un motor de bienestar. Es fundamental divulgar esta información acerca de las normas comerciales, de las restricciones, para ver cómo se está reconfigurando estas corrientes comerciales, que haya transparencia, que se cuente con una plataforma digital. Todo esto resulta sumamente útil, sobre todo para aquellos participantes de menor envergadura que se han visto marginados. Por ejemplo, en cuanto a la facilitación del comercio, es un concepto que no solamente se articula en torno a la mera liberalización del comercio, sino que realmente se trata de aprovechar la tecnología y el comercio para comerciar mejor, para que las transacciones sean menos onerosas y también para erigir una barrera, un obstáculo al comercio pernicioso, es decir, que se basa este acuerdo en una serie de valores distintos. En cuanto a la función de deliberación, bueno, pues están lidiando con las consecuencias de distintas negociaciones, de acuerdos, de cómo se aplican las normas. Es fundamental fomentar más la deliberación y el diálogo en la OMC, como por ejemplo sobre normas, y gracias a ese diálogo se pueden articular ajustes, se puede fomentar un periodo en el que los países comprendan mejor sus respectivas normativas o reglamentaciones, que se comprenda también la distinta realidad en la que se está sumido, y eso es algo que se hace día a día. Si ha habido señales de alerta, pues me parece que hay un peligro, y es que este rebranding permita superar cierto deterioro, pero genere nuevas tareas. Quizás hay que adoptar menos eslogans y hay que incluir más voces en las deliberaciones. No hay que sentirse incómodos con los desacuerdos o el conflicto. En este foro, que es un foro muy emocionante, un evento muy diverso, vemos, sin embargo, que hay muchos oradores que están asociados con esa antigua ideología. Nos preguntamos entonces cuánto ha cambiado esta organización en términos de apertura, de perspectiva, de un enfoque independiente de los dogmas o los mitos asociados con el neoliberalismo. En general, me parece que las cosas están avanzando por un camino muy positivo. Hay que aprovechar los recursos institucionales, la información, los datos, las tecnologías digitales. Esto va a producir nuevos y mejores resultados y no solamente será un ejercicio de rebranding de la marca de la OMC.
Moderadora, gracias. Hablaremos más de esto en la segunda ronda. Federico, cuéntenos más sobre cómo su empresa ha atendido los riesgos de los que hemos sido testigos, desde las políticas industriales, los cambios en las cadenas de suministro, las nuevas normativas, todo lo que hemos mencionado antes. ¿Cuál ha sido su experiencia? Linder. Nuestra empresa opera en más de 80 países, se encarga de algo así como 11% del comercio mundial. Con esto estamos al tanto de las disparidades existentes a veces en la percepción respecto a cómo las empresas, el gobierno, el sector público y privado interactúan, los procesos y los resultados de la globalización. Nos ha quedado claro, sin embargo, que sin una gobernanza efectiva van a haber aranceles, cuotas, obstáculos comerciales y todos estos pueden fluctuar de manera impredecible. Lo hemos visto recientemente en la UE y Estados Unidos y los aranceles que han impuesto sobre los vehículos eléctricos chinos. Nosotros vemos las cosas no solamente desde la perspectiva de nuestra propia experiencia, sino desde la perspectiva de la experiencia de nuestros clientes. Y hemos visto que todo esto llevará a alzas en los precios, a un incremento en las tensiones para nuestros clientes, porque ellos buscan certidumbre y un mínimo de previsibilidad en este mundo que está sujeto a tantos choques geopolíticos. Esto puede tener un impacto sobre las utilidades y sobre los volúmenes de producción. Para darles un ejemplo, uno de los principales fabricantes de vehículos del mundo, Toyota, fue objeto de una disminución en las cifras de producción global en un periodo de 6 meses, mes tras mes, es decir, entre febrero y julio, cada mes disminuyó la producción. En Tailandia bajaron 6%, en otro país 14%, y hubo una disminución en las ventas tanto en China como en Estados Unidos, que son mercados críticos para ellos. Hemos visto entonces que estas tensiones comerciales, estos choques geopolíticos, llevan también a que haya una mayor fragmentación en las cadenas de suministro. Y esto también tiene repercusiones sobre la capacidad de incrementar la parte de mercado de nuestros clientes. Esto incluye a los fabricantes nacionales, que es la razón por la cual se han establecido estas barreras para empezar. No se han tenido en cuenta las consecuencias no deseadas de estas barreras. Si lo miramos a nivel regional, analicemos la región del Caribe. Esta región depende mucho de las importaciones para que sus economías puedan funcionar. El Banco Mundial estima que cerca de 80-90% de los alimentos que utilizan los países del Caribe vienen de la importación. Las restricciones sobre la capacidad de los contenedores que impuso la COVID, eh, esto tuvo una serie de repercusiones. Varios de nuestros clientes tuvieron dificultades para entregarle productos, por ejemplo, a la República Dominicana, y rápidamente tuvieron que pasar a un modelo de deslocalización cercana. Tuvieron que importar productos de Perú, México, para poder continuar operando. Entonces, hemos visto que ha habido menos gobernanza, o que una menor gobernanza de la OMC puede tener impactos sobre todo los precios, el acceso al mercado, el cumplimiento de las normas, etcétera. Pero lo más importante aún es que esto realmente puede dificultar la capacidad que tiene el sistema mundial de generar resultados inclusivos o incluyentes para las comunidades más desfavorecidas, los países más desfavorecidos, como los países del Caribe, por ejemplo. Oxford Economics hizo un análisis, la ICC también hizo un análisis en donde predecían una pérdida permanente del PIB de 5% si la OMC no logra cumplir con su mandato o si dejase de existir. Entonces los países, como los países del Caribe, de las islas del Pacífico, que actualmente no tienen altos niveles de integración en las cadenas de suministro mundiales o en las cadenas de valor mundiales, están muy en desventaja si se erosiona el sistema multilateral comercial. Esto disminuiría la
exportación, aumentarían las dudas por parte de los inversionistas, limitaría la capacidad de recibir inversión extranjera en estos países que son quienes más lo necesitan. Lo que también hemos visto es que se emplean como arma las cadenas de suministro. Eh, Ahora que se resaltan las fronteras geopolíticas, que aparecen nuevos choques geopolíticos, lo que pasó en el Mar Rojo es un excelente ejemplo. Se está impidiendo el acceso libre al canal de Suez, se está limitando el acceso a Europa, se fuerza entonces a las cadenas eh, mundiales a optar por otras vías, lo cual incrementa el tiempo de entrega, pasando de los 25 días a los 60 días. De manera que todo esto tiene un gran impacto no solamente sobre nuestras actividades, sino sobre el movimiento de las mercancías. Moderadora, muchas gracias por explicarnos la situación real en el terreno. Muy bien, vemos evidentemente que hay una demanda por un comercio más robusto, eh, para que se tengan en cuenta cuestiones como las que mencionó Rob. Parece que la organización está tratando de atender ambos aspectos en sus negociaciones, en sus deliberaciones. ¿No es así, Bright? Muchas gracias, Ilana. Lo primero que quisiera mencionar tiene que ver con el título de esta charla, a saber, evolución o revolución. Permítanme decir simplemente que la revolución no hace parte del ADN del comercio. Sin embargo, nosotros sí creemos en la evolución, una evolución continua, una evolución que avanza constantemente y se puede lograr un impacto revolucionario. Todo lo que se ha dicho estos últimos 2 días respecto a los 1.500 millones de personas que han salido de la pobreza, eso es revolucionario. Y eso pasó no por las medidas que adoptamos, sino por esta acción continua. Nos tomó muchos años negociar una serie de medidas, de acuerdos que dimanaron en esas consecuencias. Ahora paso al siguiente punto. Usted hablaba de la conferencia ministerial número 13. En mi opinión, esto fue un gran éxito. Y se los digo porque esta 13ª conferencia ministerial en cierta medida ha sido injustamente comparada con la conferencia ministerial número 12, que fue revolucionaria, porque logramos cosas más allá de las que esperábamos. Las personas comparan la conferencia ministerial 13 con la 12 y dicen, bueno, lograron pocas cosas comparada con la conferencia ministerial anterior. De manera que, en cierta medida, la conferencia ministerial 13 es víctima del éxito de la conferencia ministerial 12. Pero si la comparan con la 11ª conferencia ministerial, podríamos decir que la conferencia ministerial 13ª fue un gran éxito. Eso es algo que quería plantearles. Es posible que hayamos logrado menos éxitos, pero tenemos muchas esperanzas. Hay cosas como el trato especial y diferenciado, la progresividad o la graduación de los PMAs. Todas estas cosas son importantes para los PMAs que han esperado durante muchos años para que lleguemos a un acuerdo sobre estas cuestiones. Entonces, esto es importante. Por otro lado, les quería hablar sobre la moratoria sobre el comercio digital. Esto claramente es importante para muchos países. Es importante para las pequeñas empresas que operan en ese sector. Me complace que esté aquí la señora Pangestu, porque tienen que saber que la prórroga de esta moratoria fue un drama y para mí esto fue un gran éxito, porque esto fácilmente hubiera podido culminar en Abu Dhabi y eso habría sido algo muy difícil para el sistema comercial mundial. De manera que la conferencia ministerial 13ª fue exitosa. Se ha prorrogado 2 años más adelante.
Hablaré de la cláusula sunset que se incorporó, la cláusula de extinción que se incorporó en ese acuerdo. Muchos de los avances que logramos con la pesca se dio gracias a la ratificación del acuerdo sobre pesca. Esto fue algo muy refrescante. En cualquier caso, hemos logrado avances sobre todos estos frentes. Es cierto que hemos avanzado más rápido sobre ciertos ámbitos que sobre otros. Luego, respecto al acuerdo sobre la facilitación del comercio, o de la facilitación I think progress is still being made. de las inversiones para el desarrollo, es importante avanzar en las consultas. Otra cosa que quería mencionar sobre esto es lo que se dijo sobre el sistema de solución de diferencias. La moderadora lo llamó la joya de la corona. Efectivamente, es la joya de nuestra corona y nos encanta, y ha de saber que la joya de la corona sigue brillando. Necesita que la desempolvemos un poco. Pero han de saber que lo estamos haciendo. Los miembros están trabajando incansablemente, lo sé porque he hablado con ellos. El presidente está liderando este esfuerzo con gran éxito. La joya sigue ahí y no se irá a ninguna parte. Y quiero mencionar algunas cosas para ilustrar lo anterior. Lo primero es que cuando se habla del sistema de solución de diferencias, hay que decir que los miembros han presentado 36 casos nuevos ante la OMC desde 2019. Esto no es poca cosa. Hay 6 grupos especiales activos en operación, en funcionamiento actualmente. Están trabajando en servicio del sistema de solución de diferencias y eso en sí es un triunfo. Hay 10 consultas bilaterales en curso entre miembros o pares de miembros de la OMC. Lo que esto significa es que el comercio está avanzando. No hemos visto los éxitos que se mencionaban ayer, pero todas estas cosas están manteniendo el sistema vivo. Actualmente, les he escrito todas estas cosas, pero han de saber que no todos los resultados, no todas las decisiones de los grupos especiales pasan a la etapa de apelación. No todo pasa a las apelaciones al vacío. Desde diciembre de 2019, las partes no han apelado las conclusiones de los grupos especiales. Me detendré aquí para esta primera ronda, pero les quería señalar que sí, el sistema necesita un poco de mejoras, debe ser refinado, readaptado, hay que pulirlo un poco. Hay que reimaginárselo. Usted hablaba de cambiar la marca, del rebranding de la OMC, pero la base de lo que hacemos continúa inmutable. En fin, una respuesta larga para una pregunta corta. Muchas gracias. So that has set the scene. Let's Muy bien, esto nos da un poco de contexto. Vamos ahora a tratar de pensar en el futuro. ¿Nos satisface la situación actual? ¿Qué podemos hacer mejor? Vamos a empezar haciéndole una pregunta a Mari respecto a la evolución y la revolución. ¿Qué es lo que debe cambiar? No nos queda mucho tiempo. Procuren ser breves y mencionar lo más importante porque el tiempo vuela y queremos abrir el turno de palabra al público para que les hagan una o dos preguntas. Gracias. Yo creo que debemos empezar por el contexto y continuando el panel de ayer, hay que saber que Estados Unidos no va a asumir el papel de liderazgo que asumió en el pasado. Continuarán las tensiones entre Estados Unidos y China.
todavía haber este nexo entre seguridad, tecnología, seguridad nacional. Vamos a tener siempre el reto de las políticas industriales y saben que la fragmentación que se va a dar va sobre todo a perjudicar a los países en desarrollo. Por lo tanto, para nosotros, en términos de la evolución, debemos priorizar la codificación o los principios limitadores sobre la excepción de la seguridad con respecto a las restricciones. ¿Mediará para usted esto es revolucionario? Panheads, tú sí, es revolucionario. Y hay nuevos ámbitos como las subvenciones. Yo todavía considero que las subvenciones solamente se pueden negociar multilateralmente. El incremento en las subvenciones en las políticas industriales que invocan los países desarrollados en realidad están perjudicando a los países en desarrollo. Eso ya se mencionó esta mañana. Los países en desarrollo no tienen el espacio fiscal para adoptar estas subvenciones y esto es algo sobre lo cual todavía tenemos que trabajar. Aunque logremos pulir o reformar el sistema de solución de diferencias, este no es tan robusto como debería ser si queremos atender estas medidas unilaterales injustas. Así que yo priorizaría eso. Lo segundo es que las negociaciones deben buscar el equilibrio entre la liberalización, la apertura y el desarrollo, las preocupaciones sobre el desarrollo, que sea la facilitación o el fomento de capacidades, etcétera. Este es el quid de lo que necesitan los países en desarrollo y creo que todavía en ese ámbito nos hemos enfrentado a ciertas desventajas. Tercero, respecto al seguimiento y la transparencia, la notificación sobre medidas comerciales y subvenciones. Esto pareciera ser una solicitud inocua, pero al mismo tiempo no hemos logrado avanzar sobre esto y esto es algo que se ha planteado desde hace ya muchos años. Recientemente con la pandemia y la crisis alimentaria vimos los retos que enfrentan las cadenas de suministro. Ahora, la OMC, entre otras organizaciones, han llegado a ciertos acuerdos a saber si se van a imponer restricciones sobre la alimentación. Hay que ser transparentes, las medidas deben ser focalizadas, provisionales, etcétera. Y esos principios hay que codificarlos mejor en la OMC. Finalmente, sobre los acuerdos plurilaterales, es algo que se menciona una y otra vez. Los acuerdos plurilaterales tienen la oportunidad de retomarse. Hay una facilitación sobre la inversión, un acuerdo sobre facilitación sobre la inversión, pero ¿cómo podemos avanzar sobre estos ámbitos? Otros sectores podrían ser el comercio y el clima, por ejemplo. Esto es algo que hay que atender desde el plurilateralismo. De lo contrario, los países en desarrollo no van a poder participar en el debate. No puede haber una protección continua. Debemos acordar normas, programas de fomento de capacidades. En fin, entonces, ¿de qué va la revolución? Primero, bueno, en 2 puntos, y esto es revolucionario en sí. Primero, la OMC es una organización compuesta de miembros basada sobre el consenso, pero le permite a cada miembro un voto. Y esto ha dado excelentes resultados. Al mismo tiempo, debemos votar de manera responsable y debemos reflexionar sobre cómo podemos lograr soluciones constructivas, cómo podemos adoptar principios responsables. Ayer sugerí una idea, bueno, no era una idea, era un ejemplo de cómo ASEAN ha abordado esta cuestión. ASEAN también se basaba en el consenso, pero logramos adoptar un principio -ex. Todas las personas pueden participar en las negociaciones, pero si hay una cuestión que no han logrado resolver, pueden abstenerse de participar hasta que hayan resuelto ese asunto para después votar. En fin, también está la declaración de los países en desarrollo, es decir, los países declaran si son países en desarrollo o países desarrollados. Ha habido muchos debates en los últimos años respecto a los diferentes niveles de desarrollo, a las diferentes velocidades con que se da el desarrollo. Esto es algo que quizás también hay que tener en cuenta, algo que hay que ajustar para que podamos avanzar de manera más constructiva. Yo le llamo incrementalismo constructivo.
Y aquí quizás haya que trabajar con las potencias intermedias. Esto olvidé mencionarlo al principio. Las grandes potencias no pueden liderar. Ayer en un debate se hizo un llamado para que las potencias intermedias o las coaliciones sobre diferentes cuestiones lideraran la batalla para garantizar que podamos tener un sistema comercial multilateral que realmente sea benéfico, porque lo ha sido hasta ahora y debe continuar siéndolo. Gracias, Marie. Eso nos da una hoja de ruta y yo como eh, persona al margen de la organización me siento muy interesada por estos puntos. Scott, ¿tiene algún comentario final? Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo Marie, pero específicamente con respecto a Estados Unidos, debo decir francamente que si lográramos romper eh, la tendencia que ha caracterizado a Estados Unidos en los últimos años, eh, yo diría que la tecnología es importante. A Estados Unidos en este momento le interesa menos tomar un papel de líder. ¿Y esto por qué importa para la OMC? Volviendo a lo que dije en mi intervención inicial, hay que entender que las reglas de base todavía funcionan más o menos bien y debemos defender, respaldar estas normas. Ahora, nada es perfecto y yo creo que es importante, como ya se dijo, admitir que este enfoque un todo único sobre el consenso, como fue el caso de las negociaciones de las rondas de Uruguay y de Doha, pues en este momento simplemente no es adecuado. Hay que reevaluar quizás cómo funciona el consenso o lo que yo prefiero, que es aceptar los plurilaterales. Volviendo al caso de Estados Unidos, hay que presionar al país un poco para que participe en las negociaciones plurilaterales. Si 120 y tantos países firman un acuerdo muy positivo sobre comercio digital, estoy seguro que el Congreso, la Casa Blanca y otros van a empezar a recibir llamadas de las empresas de tecnología que de repente se van a encontrar al margen de estos acuerdos y van a querer participar. Ahora, sobre otras cuestiones como los bienes ambientales o los servicios, yo creo que aquí también hay una gran oportunidad de hacer negociaciones plurilaterales y tienen que avanzar, si es necesario, sin Estados Unidos. En muchos casos va a ser cuestión de esperar. Yo creo que Estados Unidos en algún momento va a ceder. Lo hemos visto ya en cierta medida. Creo que ya hemos pasado de este paroxismo del proteccionismo, pero bueno, quizás en diciembre vamos a saber después de unas ciertas elecciones que tendrán lugar en noviembre. En fin, se ha dicho que la globalización ha muerto, se ha hablado de desglobalización desde que yo empecé mi carrera hace más de 20 años y seguramente se declarará muerta la globalización muchas veces más a futuro y es cuestión de esperar. Moderadora, gracias. Rob, en su opinión, ¿qué falta? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Está usted en desacuerdo con lo que se ha dicho? Yo quería simplemente hacer un comentario sobre el comercio digital, el comercio electrónico. Hay cosas muy positivas en el proyecto de acuerdo plurilateral sobre comercio electrónico y el acuerdo sobre facilitación de la inversión. Ahora, una de las dificultades que viene con incorporar las contribuciones de la OMC en estas dimensiones cruciales de la vida económica es que en los acuerdos que se negocian sobre muchos años, pues el problema es que las tecnologías cambian rápidamente. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, ni siquiera sabemos exactamente cómo va a afectar muchas cosas, la gobernanza, la responsabilidad jurídica, una cantidad de cosas. Si nos demoramos años negociando las normas, el mundo va a cambiar entre tanto. Hay que repensar el papel de la OMC.
Hay que pensar en normas que sean más flexibles, menos susceptibles a estos cambios rápidos. El multilateralismo tradicional yo creo que no fue diseñado para estos cambios rápidos. Ahora, como abogado, he de decir que hay que superar la obsesión con las cuestiones jurídicas. Volviendo a los acuerdos, el contenido es buenísimo, pero ¿será necesario que sea un acuerdo vinculante? Si ustedes observan el contenido, en realidad se trata de mejorar la gobernanza, de adoptar buenas prácticas, de mejorar la transparencia, la racionalidad normativa, etcétera. Estas cosas se pueden aplicar efectivamente utilizando el sistema de solución de diferencias, aplicando normas, pero esto depende también del fomento de capacidades, de la voluntad, del entendimiento de los estados y de las instituciones públicas respecto a cómo se aplican estas medidas de mejora en la gobernanza. Pero podemos llegar muy lejos si aplicamos este tipo de normas sin necesariamente volverlas vinculantes. Podemos recurrir a la solución de diferencias. Una cosa muy positiva del texto sobre comercio electrónico, el proyecto de texto, es que este parece ser partidario de reducing transaction costs, and it's a problem even today. Los volantes digitales, Digitalized. del conocimiento de margen digital. Ahora, no necesitamos normas al respecto, simplemente hay que pensar en las cuestiones jurídicas, el seguro, la responsabilidad, las estructuras contractuales que son necesarias para que el mundo pueda pasar a los documentos comerciales digitales. La noticia positiva es que no necesitamos negociar un acuerdo al estilo de la Ronda de Uruguay para poder lograr estos objetivos. Podemos empezar desde ahora, a pesar de que mucho de este material es un proyecto de texto, son instrumentos no vinculantes plurilaterales. Ese es un punto muy interesante. Con respecto a este acuerdo de facilitación que tiene distintas disposiciones y algunas pueden trasladarse al sistema de solución de diferencias, aunque no tengo claro cómo puede articularse eso, pero algo más dinámico en cuanto a cambios institucionales, por ejemplo, en los acuerdos comerciales, quizás no sea necesario que todo sea jurídicamente vinculante para todos. Federico. Usted representa a los operadores, al sector privado. ¿Cuál es el cambio que a usted le gustaría propiciar? En el sector privado estamos al tanto de cuáles son las dificultades que aquejan a la OMC en materia de gobernanza, toma de decisiones, estructura, solución de diferencias, etcétera. Pero yo quisiera adoptar una perspectiva un poco más amplia, porque nosotros sabemos también que se puede avanzar solamente de tres formas. O bien seguimos en las andadas, y simplemente se trata de facilitar negociaciones y mediar entre miembros. En segundo lugar, continuar buscando mediar entre rivalidades, sobre todo entre los dos grandes, China y Estados Unidos, lo cual no me parece sostenible a largo plazo. O bien, en tercer lugar, acometer una reforma de calado. Y quisiera aprovechar para aplaudir la energía y el afán de la doctora Ngozi, porque ha apostado por la reforma y ha expresado que está dispuesta a hacer todo lo necesario para llevar a cabo la reforma que tanta falta hace aquí en la OMC. Ayer asistí a una sesión sobre reglobalización y creo que estaba el profesor Baldwin, quien dijo que la OMC no es moribunda, simplemente evoluciona y cambia, al igual que lo hace el mundo que la circunda. Y confío, porque yo coincido con este punto de vista, en que podemos aprovechar esta organización y que
entendamos por qué la función que desempeña la OMC es crucial, indispensable, si queremos persistir en la globalización con todos los argumentos positivos que ha esgrimido con tanta elocuencia y claridad el catedrático Furman. Y con respecto a si es una evolución o revolución, tal y como nosotros lo vemos, queda claro que ante la oportunidad que se presente, nosotros, el sector privado, apostaremos por que el sistema prospere, por revitalizar un sistema comercial basado en normas. Dicho eso, es necesario que este sistema sea lo suficientemente flexible como para poderse adaptar a los cambios y que el sistema sea más resiliente. El comercio, a fin de cuentas, no es igual hoy que hace 30 años. Por tanto, los países no pueden seguir negociando como negociaban hace 30 años. Y además, las personas que están negociando tampoco son las personas que negociaban hace 3 decenios y lo que está en juego tampoco es lo mismo. No hay más que ver, por ejemplo, la proporción mucho más cuantiosa que ocupan los países en desarrollo. Fijarse, por ejemplo, en la cuota comercial que han ganado países como la India. Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta que hay países que tienen distintos modelos económicos. Eso es importante para la negociación y tenemos que alejarnos también de filosofías que han imperado hasta el momento para poder facilitar el comercio los unos con los otros, para propiciar una autonomía estratégica y que se pueda también apostar por las prioridades nacionales en un mundo en el que proliferan las tensiones geopolíticas. Esto es hoy más importante que nunca. El sector privado, de poder hacerlo, quiere ser no un espectador pasivo, sino un socio activo. Nosotros no queremos solo ceñirnos a aplicar normas internacionales, lo cual es, claro, importante, pero queremos también contribuir a definir el entorno normativo en el que funcionamos día a día. Y queremos respaldar a la OMC para que pueda acometer los cambios necesarios a fin de contar con un sistema adaptado al futuro. Y como se dijo ayer en la cena, recordará usted, se habla mucho de resiliencia, pero no hacemos nada para garantizar que el sistema sea lo suficientemente resiliente. No hacemos lo suficiente. Rebecca Greenspan habló de digitalización ayer en la cena. Y estamos convencidos de que la digitalización es un ingrediente esencial de cualquier solución que se alcance. En la última CM13 pusimos en marcha o presentamos un manual de políticas en el que se demostraba hasta qué punto las soluciones digitales son fundamentales para que pueda avanzar este sistema multilateral del comercio. Y se podrían reducir hasta en un 40% los costos del comercio en todo el mundo y impulsar el comercio en 1 billón con B de dólares. Son cifras espectaculares. Incluso a día de hoy, menos de la mitad de los países aplican trámites sin papel, completamente electrónicos, en lo que respecta a trámites transfronterizos. Ayer hablé también del sistema de solución de ventanilla única en la República Dominicana, que ha recortado el plazo necesario para las inspecciones en una tercera parte. Y el tiempo es oro. Se traduce en dinero y estamos hablando de unos 52 millones que se han generado en ingresos de aduanas gracias a esta medida. Es decir, que tenemos que incorporar la digitalización y no podemos permitir que la parálisis nos impida crecer, prosperar y aplicar estas iniciativas. Al margen de la digitalización, constatamos también la diversificación de normas comerciales. Y no pensamos que sean mutuamente excluyentes. Las políticas en materia ecológica, por ejemplo. Ayer había una sesión en la que Anabel González dijo algo que me llamó la atención. Afirmó que se necesita adaptar las normas de la OMC para reflejar una nueva realidad. Y desde luego, en nombre del sector privado, me atrevería a decir que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, todos tenemos que desempeñar nuestro papel en la actualización de ese acervo normativo de la OMC.
Usted representa a la Secretaría, por supuesto no puede expresar opiniones claras en un sentido u otro, pero se ocupa usted de muchas cuestiones que podrán alcanzar los objetivos que estamos planteando. En su opinión, ¿qué necesitan los miembros para acometer esta etapa, para alcanzar este nuevo nivel, para poder culminar nuevos acuerdos, para avanzar en las negociaciones en temas que ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, Mari y otros? ¿Qué le puede decir usted a los miembros? Muchas gracias. Sobre todo por haber explicado que yo no tengo la libertad de expresar ciertos pareceres. No, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien. Y está bien que te hubiera en cuenta lo que le he dicho antes. Ahora, de cara al futuro, tenemos que aprovechar el trabajo que estamos realizando y tener en cuenta que lo que hacemos está en permanente cambio, no estamos estancados. Los miembros merecen la enhorabuena porque, por ejemplo, antes del verano organizamos un retiro para ver cómo se podía mejorar la toma de decisiones por parte de los miembros. Y quedó claro el compromiso que tienen estos miembros por avanzar. He de decir que algunas de las cuestiones en las que estamos tratando de avanzar lo hacemos no solamente porque son prioridades, sino también porque tienen un plazo límite, por así decirlo. Por ejemplo, el sistema de solución de diferencias al que han aludido antes. Las instrucciones encomendadas por los ministros es que se tiene que alcanzar un acuerdo para finales de 2024. Es una instrucción que deriva directamente de la CM13, a saber, restaurar el sistema que funcione de manera adecuada, y esto implica que se necesita debatir sobre el fondo, pero tenemos un plazo marcado y el final de 2024 está a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, pues es algo en lo que quisiera incidir. No soy yo quien dice a los miembros o quien recomienda a los miembros que tienen que avanzar, son ellos mismos los que se han encomendado ese avance. La Secretaría está aquí para respaldar a los miembros en su labor. Eso para empezar. Con respecto al comercio electrónico, recordarán probablemente que se acordó lo siguiente. Voy a leerlo, no una cita exacta, pero más o menos. Se necesita dar con una solución para 2014, para la CM14, o bien para el 31 de marzo de 2026. Se necesita encontrar una solución antes de esos dos hitos temporales, en función del que suceda primero. Es decir, que entre hoy y antes del 31 de marzo de 2026 este tema se tiene que solucionar. Y confío en que se solucione de una forma y no de otra. Es decir, que se solucione de manera adecuada, para bien. Pero no será un tema en el que estemos aquí dándole vueltas a lo mismo. También tenemos un plazo para la segunda etapa del acuerdo de subvenciones a la pesca. Este acuerdo Pesca 2 tiene unas consecuencias que a veces no se conciben en toda su magnitud. Es crucial porque en el acuerdo que se alcanzó en la CM12 se establece que si no se ha alcanzado un acuerdo sobre la segunda etapa 4 años después de que entre en vigor este acuerdo, el acuerdo expira. Y a veces se nos olvida este aspecto. Es decir, que tenemos un plazo para para finalizar estas negociaciones en la segunda etapa de pesca. Estuvimos muy cerca de lograrlo en Abu Dhabi y todo el mundo puso la carne en el asador. Estuvimos a punto. Y bueno, nuestro anfitrión, tenemos aquí al embajador, lo sabe. Estuvimos a punto de lograrlo. No fue así, pero se sigue trabajando desde que se volvió a Ginebra bajo la batuta del presidente.
En definitiva, lo que quiero decir es que si no logramos terminar estas negociaciones, pues va a haber una repercusión en lo que hemos hecho hasta el momento y en cuestiones que están vigentes. Por eso se imprime un carácter de urgencia. Es una prioridad. Además de esta cláusula de extinción, hay otras cuestiones. No he hablado de agricultura todavía, no porque no sea importante, sino porque digamos que es un tema especial que lleva siendo objeto de negociación desde tiempos inmemoriales. Bueno, a lo mejor no desde tiempos inmemoriales, pero sí durante mucho tiempo. Y si incorporamos el tema de la seguridad alimentaria y podemos ver de que aquí los plazos son importantes no porque lo diga una decisión o un documento, sino porque estamos hablando de que hay mucho en juego para los seres humanos. Y sé que hay un miembro, Brasil, que precisamente impulsa este tema por el afán que tienen de lograr una solución, y de ahí que iniciara una ronda de deliberaciones. Lo bueno es que no nos queda mucho para lograr el acuerdo. Quisiera además añadir que tenemos que aprender de lo que hemos hecho y hemos de tener claro que la OMC sigue siendo extremadamente valiosa para los miembros, y es algo que los miembros reiteran una y otra vez en esta sala y por doquier. También en conversaciones privadas los miembros reiteran que quieren lograr resultados, y es importante. ¿Por qué? Porque esta casa es el único lugar donde se puede negociar este tipo de acuerdos. En esta sala, precisamente donde nos encontramos, aquí es donde se negocian estos acuerdos, donde se toman esas decisiones, puesto que aquí es donde se deciden las cuestiones del Consejo General y sus órganos subsidiarios. Aparte de lo que hicimos en el siglo XX, pues ahora nos enfrentamos a nuevos retos, como por ejemplo el cambio climático, del que se ha hablado largo y tendido. Y hay un clamor también por una mayor inclusión, algo que no existía el siglo pasado. Y es un clamor cada vez más claro, más que brama con cada vez más contundencia. Así que tenemos que fijarnos en cuál es el panorama general en todas estas negociaciones. Antes se ha hablado de un retiro, precisamente que se insertó en ese esfuerzo acometido por los miembros para ver cómo avanzar de forma más rápida, algo por lo que les felicito. Por último, el consenso es lo que diferencia, lo que distingue a la OMC de otras organizaciones. Quizás no esté funcionando de la manera de la manera en la que nos gustaría. En el ASEAN nos han dado alguna pista de cómo superar esa situación, pero también hay algún miembro que puso sobre la mesa la noción del consenso responsable. Y yo albergo optimismo de verdad en que podemos avanzar y solucionar estas cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias por terminar con una nota de optimismo, porque además nos damos cuenta de todo lo que están haciendo los miembros, de ese carácter de urgencia que se imprime al establecer plazos, y también, bueno, pues se proponen nuevos métodos de avanzar. Veremos a ver si dan sus frutos o no. Hemos empezado tarde y no quiero excederme demasiado del tiempo asignado, pero quiero dar al menos la oportunidad de que una persona del público pueda preguntar algo. No se trata de pronunciar un discurso, se trata solamente de formular una pregunta. Y alguien ha levantado la mano al fondo. Por favor, preséntese y formule su pregunta. Si quieren mantener una conversación más larga, pueden dirigirse a los ponentes después en el atrio. Hola, ¿se me oye?
Muchas gracias. Mary mencionó que algunos países están insatisfechos porque la liberalización del comercio no ha beneficiado a todos los países por igual. Los países con muchas capacidades han recibido muchos beneficios y en cambio otros países como Nepal carecen de la capacidad de participar plenamente y en igualdad de condiciones en el comercio mundial. Se nos ha dejado a la saga. Para poder participar en igualdad de condiciones, habría que adoptar medidas diferentes. Este no ha sido el caso. Yo quisiera hacerle una pregunta a todos los panelistas. ¿Ustedes qué opinan de esto? In question because that comes also from a land. Gracias por esta pregunta tan interesante, porque usted justamente hace una pregunta desde un país sin litoral, que es uno de los temas que hemos tocado. ¿Quién quisiera responder a esta pregunta? ¿Rob? Gracias. Yo creo que esto justamente respalda esta noción del comercio incluyente, este rebranding del que hablábamos. Ha llegado el momento de concentrarse más en darle la posibilidad a todos los países, a todas las personas, de beneficiarse de estas oportunidades. Y ese debe ser el camino a seguir por la equidad, porque la OMC es una organización que aspira a la membresía universal. eh, es la organización idónea para avanzar por ese camino. Gracias. Mari. Yo siempre he sido partidaria de que con el comercio hay que optar por la liberalización, la facilitación, entre otras cosas, y hay que hacer esto de manera conjunta. Eh, y hay que hacer esto no solamente desde la OMC, sino con los bancos de desarrollo multilaterales, con la UNCTAD, con el Banco Mundial, etcétera. Hay que incluir a todos los países para que puedan participar mejor en el comercio mundial. Para los países como Nepal, hay que priorizar las acciones o las medidas que hay que adoptar antes de abrirse. Y hay que optar por un proceso que le permita a estos países enfrentar los retos actuales. Y algunos de estos se pueden resolver a corto plazo, otros se resolverán a largo plazo. Lo importante es aprender de lo que han hecho otros países, de lo que han vivido otros países, para que haya un fomento de capacidades coherente. Y yo creo que esto le compete no solamente a la OMC. Esto lo deben hacer la OMC con sus asociados pertinentes. Olvido el término acuñado, se llamaba como integración coherente, algo así, en donde se buscaba trabajar con los aliados para poder generar un mejor fomento de capacidades. Gracias. Le doy la palabra por último a Bright. Hemos hablado de muchas cosas. La Secretaría tiene una nueva estrategia que publicaron ayer que se concentra justamente en eso, en asociarse con otras instituciones para brindar un servicio, por decirlo así, más holístico a los miembros que tienen diferentes necesidades comerciales. No se puede solo tratar ciertos aspectos y dejar todo lo demás para después, ya veremos. En fin, Bright, me pregunto si usted quiere responder a la pregunta de este señor de Nepal. Bright, muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy importante. Algo que hemos estado promoviendo desde la OMC ha sido el concepto de la reglobalización, que busca en la medida de lo posible brindar beneficios a aquellos países que no recibieron beneficios durante la primera ola de la globalización. Esto implica llevar las cadenas de suministro a estos lugares. Más allá de los espacios tradicionales, queremos llevar estas cadenas a otras latitudes. Lo otro que quería mencionar es que dimana en el interés personal de los países ricos, pero bueno, de todos, el que estos países puedan gozar de los beneficios que vienen con el comercio mundial. Ahora,
Como economistas, ustedes quieren lograr una mayor demanda agregada de esos países. Entre más productos puedan importar ellos de ustedes, mejor. Por otro lado está la cuestión de la migración. Tenemos que resolver el problema económico, resolver las dificultades económicas que están viviendo las personas en estos países para que ellos puedan quedarse en sus países. Yo no creo que ningún europeo quiera quedarse en su país. Hace demasiado frío. Ellos van a querer migrar a otros lugares donde es más caliente. Hay que decirlo por su nombre. Pero luego están los retos que enfrentan ciertos países como Nepal. Debemos ayudarles a realizar las reformas internas necesarias para atraer la inversión en sus países. Porque si no son países atractivos, va a ser difícil que les llegue la inversión. Y lo último es algo que yo llamo el cobeneficio. Los nuevos minerales, las tierras raras, todas estas cuestiones que se invocan constantemente, pues tenemos que incitar a las empresas a que inviertan en centros de procesamiento en donde se encuentran estos minerales. No se trata de extraerlos y luego llevarlos a China, Australia, Estados Unidos, o donde sea. Tenemos que ser capaces de generar empleo y respetar la integridad ambiental de aquellos lugares de donde se extraen estos minerales, y esto hace parte de este sistema global nuevo al que hacía referencia Rob hace un momento, de la reglobalización. Gracias. Muchas gracias. Vamos a detenernos aquí. Podríamos hablar horas y horas. Se trata de un tema muy extenso, pero nos hemos quedado sin tiempo. Creo que sí logramos tejer un panorama básico de todas las cuestiones. Tenemos ya una idea de hacia dónde podemos avanzar y ojalá podamos avanzar. Les pido un gran aplauso para todos los oradores y panelistas y nos veremos de nuevo en breve.